Honorables ediles, muy buenos días para todos ustedes. Le damos la bienvenida y los buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Bienvenidos a la Comisión de Seguridad y Prevención de Desastres. Señora secretaria, si es tan amable, primer llamado a lista, por favor. Angulo Guerra Luis Alberto. El edil no se encuentra en el recinto. Castillo Cabrera Carlos Javier. El edil no se encuentra en el recinto. Corena Petro Cielo Isabel. Buenos días para todos, presente. García Beltrán Alexis. Muy buenos días para todos, presente. Lara Guzmán Gloria. El edil no se encuentra en el recinto. Ramírez José Norbey. Buenos días, presente. Rivero Rivera Edgar Gustavo Adolfo. Con los buenos días, presente. Rodríguez Fernández Jairo Humberto. Presente, señora secretaria, muy buenos días para todos. Viteri Chávez Juan Sebastián. Muy buenos días para todos, presente. Presidente, hay quórum decisorio. Con quórum decisorio, señora secretaria, siguiente. No. Leemos el orden del día, por favor. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, mesa de víctimas. Tercero, intervención mesa de víctimas. Cuarto, proposiciones y varios. Señores ediles, acaba de ser leído el orden del día. ¿Lo aprueban ustedes? Aprobado, presidente. Aprobado. Aprobado. Siendo aprobado por los honorables ediles el orden del día, damos paso al siguiente punto, señora secretaria. Tercer punto, intervención mesa de víctimas. Bien, en este punto damos la bienvenida a nuestros amigos de las mesas de víctimas. Tengo que decir que ayer tuvimos el gusto de conocerlos. El señor presidente no pudo ir, me mandó a mí en delegación para poder conocerlos y compartir con... Perdón. Sí, señor. Entonces, después de que yo me retiro, el señor presidente llegó allá y compartió con ellos. Y precisamente como aquí en la JAL somos conscientes de que lo que no se conoce, no se ha tenido comunicación, pues se complica un poquitico el asunto. Se les ofreció una invitación para que vinieran y se presentaran y los conociéramos ampliamente, ya que la mayoría de los ediles tenemos idea de que habían víctimas aquí en la localidad, de pronto de una mesa, pero no teníamos un contexto más claro y cercano referente a eso. Por eso hoy les abrimos un espacio para que nos acompañen y nos cuenten un poquitico referente a ustedes, para que tanto nosotros como la comunidad tenga mayor conciencia referente a la mesa de víctimas y a las personas que hacen parte de ello. Tengo también que comentarles, honorables ediles, que ayer en la charla me enteré que en el periodo pasado había presupuesto para víctimas y ni un solo peso finalmente quedó para que se hiciera algún proyecto con ellos. Entonces, la alcaldesa estuvo en la reunión, ella se compromete a hacer labor para que estas cosas no se vuelvan a repetir y cada grupo que necesita ayuda aquí en la localidad, hasta donde se pueda ser tenido en cuenta y que haya presupuesto para eso. Entonces, ¿quién de ustedes va a ser la persona representante de la mesa que nos acompañe aquí para que nos comente referente a sus metas, propuestas, necesidades y angustias? Y experiencias, obviamente. No, acá, por favor. Pero aquí en el micrófono. Ven aquí al micrófono, te presentas y ya vamos mirando cómo lo organizamos. ¿Hacemos el ingreso mientras tanto la edilesa? Lara Guzmán Gloria. Buenos días para todos, presente. Por favor, se presente, se identifica. Muy buenos días, mi nombre es Porfirio Salas Mena, soy el coordinador de la Mesa de Víctimas de Barrios Unidos. Para nosotros es un honor estar aquí porque no habíamos tenido nunca la oportunidad de que unos ediles nos invitaran a este espacio. Desde que llega la invitación, para nosotros ya es ganancia,
porque tenemos la oportunidad de decirles a ustedes que son coadministradores, si es que así son ciertos, o son las personas que nos pueden llevar la vocería frente a la administración de las necesidades y problemas que tenemos las víctimas. Lo primero es que estamos invisibilizados acá en Barrios Unidos. Somos muchos. Según el censo, somos 4.900 algo acá en Barrios Unidos. Entonces, una de las tareas que nosotros como mesa nos hemos trazado, es tratar de conocernos. Pues es difícil porque muchas víctimas, como ustedes saben, por cuestión de seguridad, no les gusta mostrarse, ni decir de dónde vienen, ni quiénes son, pero tenemos como objetivo, no sé, buscar un mecanismo para poder nosotros llegar a ellos y venderle los servicios qué es lo que nosotros realmente queremos hacer como mesa de víctimas. Porque como mesa podemos hacer muchas cosas siempre y cuando tengamos el apoyo de las víctimas, porque nosotros somos la representación de todas las víctimas, entonces el objetivo es llegar a todas las víctimas o a su mayoría. Bueno, en la administración pasada fuimos muy ignorados, 100%, al punto de que hubo un proyecto de 480 y algo millones de pesos que se da para víctimas. Y a nosotros nunca nos dimos cuenta en qué lo gastaron, pero sí lo justificaron como por víctimas. Entonces, para nosotros eso fue muy incómodo y seguimos teniendo esa inconformidad y esperamos que, pues ya la Contralora estuvo reunida con nosotros y tomó cartas en el asunto. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? En este caso que se está hablando de un presupuesto participativo, nosotros como víctimas no tenemos la cantidad de personas para que los votos que consigamos alcancen a tener alguna representatividad económicamente hablando, algo significativo. Entonces, pues ayer hablamos con la alcaldesa, a pesar de que hicimos un gran esfuerzo y conseguimos unos votos, yo sé que no son muchos, sería muy difícil competir con la parte, por ejemplo, de deporte, con los ambientalistas, con los animalistas, porque tienen mucha más trayectoria en esto y tienen más gente, tienen más bagaje y van a conseguir muchísimo más votos que nosotros. Afortunadamente nosotros tenemos una ventaja y es que el concepto de gasto pues es prioritario, entonces ya por esa parte vamos ganando. Ya de ahí dependería la voluntad de la alcaldesa y entonces para eso pedimos también el acompañamiento de ustedes, que en el 50% del presupuesto que tiene facultad la alcaldesa para distribuirlo de acuerdo a las necesidades, a ver cómo nos incluyen para los 4 años, porque esa es otra cosa. Que no nos dejen para un solo año, que por ejemplo nos van a dar una ayuda o un presupuesto para el primer año y entonces nos dejan los otros 3 años sin ningún tipo de recurso. Edil, permítame un momentico. Hacemos el ingreso de los ediles, por favor, señorita secretaria. Castillo Angulo Guerra Luis Alberto. Con los muy buenos días, presente. Castillo Cabrera Carlos Javier. Carlos Javier Castillo, presente. Señorita secretaria, buenos días para todos. Edil Jairo y honorables ediles, permitamos que termine y luego si todas esas preguntas se las hacemos precisamente para tener un contexto de cuál es la verdadera necesidad y la angustia que tienen para ver hasta dónde se puede. Porque ahí tenemos claro que uno quisiera muchas cosas, pero hay cosas que la ley no va a permitir, pero podemos empezar en ese proceso a ver hasta dónde pueden cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Por favor, continúen, por fin. Gracias. Yo pienso que aquí lo más importante es que haya la voluntad y nosotros empezar con algo. Para mí una de las cosas demasiado importantes es tratar de ubicar, de conocernos como víctimas, dónde estamos ubicados, porque es que no somos apenas los 18 que estamos en la mesa. Vuelvo y les repito, aquí está, el censo habla de 4.000 y pico de víctimas en Barrios Unidos. Entonces, no sé qué mecanismo utilizar para llegar de casa a casa, o no sé qué tal, perifoneando. La idea es aumentar, que la mayoría de la gente que sea víctima no se esconda, a pesar de que muchos tienen miedo. Pero para estos espacios hay que llegar. Entonces vamos a tratar, no sé,
qué mecanismo utilizar, vuelvo y les repito, pero sí necesitamos primero focalizar y ubicar las víctimas de Barrios Unidos. Ese sería pues un primer paso y determinante, porque ¿para qué nos ponemos a hablar de proyección de un proyecto, de construcción de algo, si no sabemos realmente las víctimas que estamos acá, cuántas somos? Los que estamos viniendo todos los meses y cada rato a las reuniones somos los 18 que estamos en la mesa. Pero entonces eso no es suficiente, eso no, somos apenas los que estamos en la mesa, pero entonces necesitamos mirar cuántos más podemos captar o reunir para que cuando haya una celebración, algún evento, algo que tenga que ver con víctimas, ellos participen. Eso. Para eso yo pienso que necesitamos unos apoyos logísticos que nos identifiquen como víctimas, como mesa de víctimas, y nosotros poder ir identificados a los barrios, a las casas y mostrarnos, perifonear y que ya sepan que nosotros somos los de la mesa de víctimas. Inicialmente no va a ser fácil porque la gente maneja su reserva, pero de tanto vernos, entonces ya estos son los de la mesa de víctimas e invitarlos cuando tengamos la sesión que vayan viniendo. Con 2 o 3 que vengan cada sesión diferente, eso es ganancia. Lo otro también sería hablar el tema con la alcaldesa que le dijimos ayer inclusive, a ver cómo se habla, se incluye a las víctimas, a los miembros, a la mesa de víctimas o algunos miembros de víctimas en algo de empleabilidad dentro de Barrios Unidos, la administración, porque nosotros necesitamos tener alguna representación también como víctimas que digamos, bueno, ya tenemos a una funcionaria o bien sea contratista, lo que sea, que se encarga de jalonar cosas para víctimas o de mostrarle a la alcaldesa las necesidades que tenemos las víctimas. Entonces, más o menos eso también le dijimos ayer y vamos a buscar un espacio, pero nosotros, por eso estamos aquí, gracias por la invitación que nos hicieron para que ustedes nos ayuden y también nos digan qué otra cosa o qué realmente, porque es que uno tiene muchas ideas, si es el caso, pero es que no tenemos que ser ubicados, que no vamos a lograrlas todas. Me gustaría que miráramos por ahí dos objetivos y nos enfocáramos en eso, 2 objetivos y tratáramos porque ¿para qué nos ponemos a hablar de 10, de 15? No, 2 cosas puntuales y trabajar esas 2 cosas puntuales de la mano de ustedes. Entonces, yo no sé si la compañera Pilar tiene, como también ¿tiene algo más que agregar? O sea, bienvenida, ubícate en este lado y ahí nos comentas, te identificas y nos comentas. Buenos días. Mi nombre es Rada María del Pilar Rodríguez Castiblanco. Hago parte de la mesa de víctimas desde antes de pandemia. Vimos en esta mesa, pues la invisibilización, como nos dice nuestro coordinador. Se ha querido y se ha luchado muchísimo por quedar en un proyecto o por hacer algún proyecto de parte que beneficie a la mesa de víctimas y de así poder identificar, porque es lo que nos hace falta, identificar la cantidad de personas que tenemos, algunas de ellas, bueno, pues su seguridad, no dicen que son víctimas y las actividades que se han realizado son muy vagas, la verdad. Necesitaríamos, bueno, hace 2 años creo que hice un proyecto con mi fundación para las mujeres víctimas. Fue con el COMPES, lo hicimos aquí con la alcaldía en beneficio de las mujeres. Tuve el privilegio de participar y quedé. ¿Qué para mejorar ahí? Nosotras como víctimas no tenemos una capacitación como tal para llenar documentos requeridos de costos, gastos, todo esto. Ellas sí nos explican más o menos a grandes rasgos cómo llenar los documentos. Pero pues no hay estas personas que ya han estado en esos procesos, ya tienen como una cancha de 10 años de experiencia. Esta fue la primera vez que yo pude hacer eso. Y sí noté que
la falta de, digamos, de interés por enseñarme, como que por guiar paso a paso a una persona que apenas está empezando a hacer estos proyectos y que pues la verdad fueron una cosa muy, muy mínima para la cantidad de mujeres que hay. Em, la gestión del llenado de estos documentos, sí, la verdad me hicieron sentir como si realmente yo me hubiera robado esa plata. Entonces, simplemente por no poder llenar los ajustes, acomodar esto aquí, ellas me tuvieron que ayudar, pero con esa apatía de decirme, tú cogiste, así, sinceramente, tú te cogiste esa plata, cámbialo, ¿cómo así que hiciste eso? Yo, pero ahí está todo. Simplemente no supe dónde poner, sí, ubicar los costos y todo esto. Una asesoría técnica personalizada. Entonces, yo lo comenté tanto a personería en la mesa de víctimas, dijeron, ay, como que falta un seguimiento. Me hicieron sentir mucho más víctima porque de lo que soy y eso que yo daba todo de mí para ayudar a mi gente. En este proceso, les capacité a las mujeres en los derechos, como ellas decían, y en las rutas de acción que deben seguir paso a paso para conocer, para hacer sus denuncias de víctimas, de cómo es que también hay otros pasos para beneficios que necesitan las personas víctimas, que totalmente eso lo desconocen. Antier me acerqué al centro de integración, que fue de aquí de la localidad, se conoce como Chapinero, pero es dentro de Barrios Unidos, que ahí estoy dándome porque se reconozca como de Chapinero aparte también pertenezco a la Mesa Distrital de Mujeres y estoy en el en el Comité de Justicia Transicional por mujeres, que se entabla con el alcalde mayor. Entonces, en ese comité he dicho que sea más reconocido el Centro Local de Atención de Chapinero como de Barrios Unidos, pues porque nos pertenece, aunque es más conocida, ellos dicen que es más conocida por ser de Chapinero, por ser una parte, o sea, ya lo conocen más a Chapinero que a Barrios Unidos, entonces, bueno, es de Barrios Unidos, pero bueno. em, es eso más que todo. Y entonces me acerqué allá perdona, al centro de integración, al centro de encuentro de Barrios Unidos y me dice, Pilar, necesitamos que hagas más proyectos que beneficien a las mujeres en toda esa ruta de derechos, de aprendices, de rutas, porque sí, realmente hay personas que llevan 8, 10, 11 años siendo víctimas del conflicto y no conocen las rutas de acción para beneficios propios. Entonces, sería bueno que con el plan de acción distrital y local, poder llenar todas estas metas que nosotros también tenemos en planes de acción, de ubicar, de generar, de encontrarnos más que todo, de tener una más visibilización y que nos tengan más en cuenta para nuevos proyectos y para nosotros mismos también hacer nuestras actividades, nuestros encuentros de recoger nuestras culturas, nuestras experiencias, nuestras vivencias y del dolor, sacar un nuevo fruto para una nueva semilla, para un mejor futuro, tanto para nuestros hijos, para nuestro núcleo familiar y pues para asimismo dar un cambio, porque no queremos seguir diciendo somos víctimas, no, ya estamos preparándonos, estamos haciendo capacitaciones de formadores para, como en este caso, formadores para formadores. O sea, me capacito para yo dar toda esa información a toda esta gente que desconocen formación a formadores. Que desconocen todas estas rutas. Nos estamos capacitando con
ahoritica, pues como vienen, está en el plan de acción, todo esto, queremos capacitarnos y para no depender de un proyecto aquí, otro proyecto allá, no, queremos ya tener un cambio y gestionar como sea esto para que sea mucho más cultural, mucho más activo, pero ya sin tanta violencia ni que nos vean como víctimas, porque pues ya esto ya no va con nosotros. Eso es. Listo. Les voy a pedir un favor a la señora Pilar y a don Porfirio. Ahorita los ediles le van a hacer una serie de preguntas precisamente para tener una mayor comprensión del contexto y las circunstancias de ustedes. Ustedes van tomando nota, van grabando y al final de las preguntas ustedes comienzan a responder todas las inquietudes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, señora Pilar? Bien. Entonces, en su orden ha pedido la palabra el edil Jairo Rodríguez. Presidente, gracias. Presidente, un placer tener a esta mesa de víctimas. Se habla mucho en la alcaldía de la mesa de víctimas, pero al parecer era poca la injerencia que tenían, ¿no? Entonces, se reunían permanentemente con la administración y pues uno pensaría que habían tenido algún eco en la administración cuando celebraban las mesas, pero lo que nos están contando acá es totalmente distinto. Sin embargo, hay algunas observaciones que uno debe hacer, presidente, en aras de precisamente lo que estaba mencionando Pilar, de superar la condición de víctima o no, la condición de vulnerabilidad que genera haber sido víctima, porque no se puede superar la condición de víctima en su totalidad o en su concepción axiomática. Y en ese sentido, pues uno encuentra que acá tenemos mesa de la comunidad NARF, tenemos proyectos que pasan automáticamente por ser de la comunidad indígena, ¿cierto? No necesitan votación frente al tema que nos estaba planteando el coordinador de la mesa, de que no tienen la suficiente población para mostrar o para mostrarse en la selección de un proyecto que promueva la mesa de víctimas o que beneficie más bien a la población víctima de alguna circunstancia particular de las que se dan en nuestro territorio. Y en ese sentido, pues llama la atención a que nosotros tenemos que acabar eso. Si no hay para el uno, no hay para el otro. O si hay para uno, hay para todos. Pero aquí no puede seguirse manejando que porque es indígena, entonces él no concursa, va directo. Pues que le den entonces el mismo tratamiento a la mesa de víctimas, que pasen automáticamente 3, 4 proyectos al año, qué sé yo, sin votación alguna. Así lo hacen con la comunidad NARF y con la comunidad indígena. Máxime cuando nos dicen que son 4.000 víctimas, que entendemos por obvias razones por qué no se pueden identificar y por qué no pueden hacer su manifestación de víctimas, ¿no? Pues si fueron víctimas, imagínense nomás todo lo que están viviendo los líderes sociales como para repetir la historia en la propia capital o en nuestra localidad. Y en ese sentido uno pues atiende eso. Nosotros tampoco podríamos identificar o hacer algún programa que identifique a las víctimas porque no sabemos si las vamos a dejar en riesgo o las vamos a dejar muy visibles que nos puedan, que podamos lamentar una intervención muy contundente frente a eso. En ese sentido, presidente, mi expresión, si hay para uno, hay para todos. Si no hay para las víctimas, que se acabe este tema de la prelación de las comunidades NARF y las comunidades indígenas. Y por transversalidad, todos se benefician. Porque es que, mire, veo un coordinador, no sé en qué sector vives tú, ¿me podrías indicar?
viven en San Fernando. Es que también hemos visto que en la comunidad NARFE, en la comunidad indígena, nos aparecieron representantes que nunca habíamos visto, ¿cierto? Y entonces nos cuentan los que sí son de la localidad, nos dicen, vienen de Suacha, vienen de Usaquén, pero por ser comunidades indígenas tenemos que acogerlas porque es la cultura de ellas. Entran automáticamente a ejecutar presupuestos sin saber de dónde vienen o quiénes son y para dónde van. Entonces, en ese sentido es mejor que acabemos eso y por transversalidad se beneficien los que son de acá. Ahí todo el mundo tiene el conocimiento de las quejas que ha presentado o que presentó la señora Yolanda Figueroa, entre otras de las mujeres indígenas que se sienten relegadas porque vinieron organizaciones de Suacha, de Cundinamarca, a representarlos y ni siquiera los tienen en cuenta a los de la localidad. Y en ese sentido, pues habría una justa causa para poder direccionar en el plan de desarrollo que por transversalidad todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Y que el presupuesto va dirigido a todos los ciudadanos de la localidad, fuere cual fuere su orientación, su credo, su religión, su procedencia, en fin. Y debería ser así, presidente. ¿Cómo así que entonces para los indígenas un presupuesto especial, pero no hay presupuesto especial para las mujeres, no hay presupuesto especial para los hombres, no hay presupuesto especial para los niños? Entonces, por transversalidad, que nuestro plan de desarrollo cobija a todos los sectores y organizaciones en la localidad, y así no tendríamos este tipo de, digamos, además de estigmatización, de clasificación de personas. Pensaría yo que sería lo más prudente y lo más oportuno cuando hablamos de inclusión. Cuando hablamos de inclusión es abrir puertas para todos. Aquí no puede haber selectividad de ninguna naturaleza ni de ninguna índole. Y claro, recuerdo mucho, Pilar, el año pasado, antepasado, cuando llegaste, el año pasado que estábamos en el primer piso, llegaste a comentarnos y te dije, participa en esos proyectos de, creo que era presupuestos participativos. No, ese no fue de presupuestos participativos, creo que fue el de la OEA, y te lo ganaste. Genial. Y así pudimos orientar a muchas personas que lo hicieron. Pero pues nos deja también una alarma, presidente, al decirnos que no tuvo la suficiente orientación y que fue estigmatizada por ser beneficiaria en pleno desconocimiento de los asuntos contables o empresariales que debe manejar cualquier persona y que en unas escasas horas pues no se puede preparar a esto. Nos deja algo bien interesante y es lo mismo que vivimos en cultura, presidente. Hay que hacerle una capacitación a todas las personas que quieran participar en presupuestos participativos, en la generación de proyectos en la localidad a través de la ESAP. Estoy gestionando con la ESAP una capacitación, primero para los ediles en SECOP 2, para poder entender el tema de la contratación y cómo se adelantan cada uno de los procesos y las instancias. Ya la ESAP me contestó, estamos pendientes porque lo hacen cada 3 meses con diferentes organizaciones y prefieren hacerlo uno con todas las JAL. Es un seminario bastante interesante en donde nos van a enseñar a manejar el SECOP, pero también a los ciudadanos que tienen iniciativas de los diferentes sectores para que puedan formular su proyecto, no solamente en presupuestos participativos, sino en lo que reclama también el coordinador, en el otro 50%, que estén incluidos en ese 50%. Pero eso por transversalidad, ustedes son beneficiarios de todo. No puede haber selección aquí de ninguna índole. Aquí me parece que eso de los presupuestos participativos ha dado un poco al traste. No se le puede hacer seguimiento real a esa inversión, no se le puede hacer seguimiento a qué proyecto y qué tantos beneficiarios se obtuvo, porque se maneja como becas, como auxilios, como incentivos, y realmente no es procedente que la Contraloría pueda mirar en dónde se van a invertir esos 23.000 millones. Sin embargo, seremos vigilantes para que en todos estos proyectos ustedes entren porque son ciudadanos de la localidad y pueden ingresar y ser beneficiarios de todos los proyectos de cultura. Solamente fórmense, organícense y presenten una propuesta como organización.
que creo que en el tema cultural, en el tema deportivo, ustedes caben porque ahí estamos, en el tema de adulto mayor, también pueden caber en el tema de mujer. ¿Cómo no van a caber las mujeres víctimas, por favor? Entonces, pero pues sin ningún tratamiento ni especial ni discriminatorio, ni estigmatizante, que pueda decir entonces, no, es que pobrecitas las víctimas, acabémoslas de revictimizar y pongámosle un presupuesto de 100 millones al año. No, me parece que no. Me parece que debe ser mucho más amplia nuestra aspiración y decir, ya estamos acá en la ciudad, tenemos algunas garantías, presentémonos como organización, formen una organización, qué sé yo, una fundación, una cooperativa, una corporación, ¿cierto? Y que podamos dirigir recursos o que de los recursos que se dirigen para impulso local, pues ustedes tengan un número ahí que pueda ser beneficiario. Que en el tema de cultura ustedes puedan tener también lo que tú decías, recogemos las culturas diversas porque se supone que vienen como víctimas de diferentes regiones del país y en ese sentido, pues cabe cualquier expresión cultural que nos pueda enriquecer y fortalecer el tema cultural nacional y departamental y distrital. En fin, presidente, mi concepción es que ya nos quitemos las etiquetas y entremos todos como ciudadanos a participar de los pro y de los contra de toda administración, presidente. Termino ahí. Gracias, presidente. Con mucho gusto, Edil. Tiene la palabra el honorable Edil Edgar Riveros. Agradecerle al señor Porfirio y a Pilar la asistencia a usted en la corporación. Ayer, como comentábamos, pues lo importante que ustedes participen en esta mesa, lo importante, y me uno a las palabras del edil Jairo Rodríguez, que no solamente como víctimas, sino que participen en todas las instancias y en todas las mesas, porque ustedes deben ser reconocidos. Hay presupuestos. Vamos nosotros a ser vigilantes y vamos a coadyuvar para que ustedes como organización puedan llegar a todas las instancias. Y repito, no es justo que para unas actividades haya un presupuesto y para otras no. Eso es discriminatorio, eso es excluyente y nosotros debemos ser, estaremos muy vigilantes. Ayer, después de nuestra intervención, presidente, gratamente me vi con la doctora cuando llegué al recinto donde ustedes estaban reunidos. Llegué con el secretario de la corporación, el edil Alexis ya había intervenido, cosa que le agradezco. Con la doctora Helga Castillo, de la Unidad Nacional de Víctimas. Después de mi intervención, ella me llamó, me dijo que quería participar y que quería no solo ser una persona activa, sino ayudarlos a ustedes. Entonces, es bien importante que ustedes se organicen, que ustedes participen porque tienen todo el derecho. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Yo voy a tratar de hacerles algunas pequeñas sugerencias que seguramente les pueden servir a futuro. Yo les decía ayer que primera vez que nos saludábamos, teníamos el gusto de conocerlos y que en esto es un paso a paso. Lo primero es conocernos y entender un poquitico la circunstancia que los está afectando. Lo segundo, lo que estoy viendo aquí es que, por lo que alcanzo a percibir, ustedes necesitan muchas capacitaciones para volverse más productivos y dejar de sentirse víctimas en una circunstancia muy fea que les pasó en la vida, pero que están en una nueva unidad de tiempo y en una circunstancia diferente. Y creo que a todo lo que necesitamos es sobrevivir mejor y echar para adelante, que es lo que uno quiere. Y eso es parte del deseo que quiere esta Junta Administradora. Pero también les decía que todo tiene unas reglas de juego, una serie de procesos, una serie de mecánicas que hay que aprenderlas para poder uno ganar en ese proceso. Lo primero que les quiero decir es que todos los ediles
somos del concepto de que los funcionarios deben hacer una buena labor y una buena atención. Si se vuelve a presentar que algún funcionario no los atiende bien o no les explica bien lo que tienen que hacer, por favor, comuníquense con cualquiera de los ediles, que todos participan en que esta administración y cualquiera debe funcionar bien, debe atender bien y debe estar a la altura de lo que representa ser un funcionario público. Si eso ocurre, nosotros intervendremos hablando con la alcaldesa o con el funcionario lo que haya que hacer para que eso se corrija. No puede ocurrir que uno viene con las angustias y las necesidades de querer echar para adelante y que alguien con displicencia, con aburrimiento, con pereza, lo atienda a uno o le explique. Deben dedicarle tiempo suficiente. Yo particularmente tengo la costumbre de cuando pido un favor a un funcionario que los atienda, después le pregunto, ¿me cuentan cómo fue? Porque así como uno valida, pues uno también debe hacer las correcciones necesarias o presionar para que eso se dé. Vivimos en una casa que se llama Barrios Unidos y hay que tratarnos bien todos y ayudarnos. Esa debe ser la filosofía para que la localidad eche para adelante. Entonces, si esas cosas vuelven a ocurrir, por favor, comenten. Cualquiera de los 9 ediles está a disposición y con ganas de hacer que las cosas se hagan de buena manera. Y creo que ustedes escucharon a la alcaldesa y ella tiene una buena disposición para que las cosas se den. Lo segundo, en esa parte de querer conocer al resto de las personas víctimas, ustedes mismos reconocen los impedimentos que hay por su condición de víctima y el susto, el miedo o el peligro que puedan correr. Habría que mirar con manos de seda qué se puede hacer en relación a eso para que aumentando y a través de qué redes ustedes se puedan comunicar para que la gente se entere qué días ustedes se reúnen, qué días hacen actividades y como usted decía, se vayan acercando paso a paso. Yo no la veo fácil precisamente por todos los temores que tienen, seguramente ustedes en su trabajo ya lo han comprobado. Lo tercero que yo les sugeriría es que tengan muy claro qué ruta quieren realmente tener, hacia dónde se van a dirigir, para que así mismo ustedes en esa capacitación que se pueda conseguir de cómo formar esos proyectos, ustedes sepan el derrotero que quieren. Porque mientras no haya una buena claridad, pues todo se complica. Diría yo un poco ordinario el ejemplo, pero aplica. Cuando uno no tiene idea para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero cuando uno tiene claro para dónde va, uno dice, voy para allá. Eso hay que irlo tenerlo claro para que se vaya enfocando. Debo también recordarle las palabras de Lady Jairo, no hay presupuesto para tantas cosas. Si el poco presupuesto que hay lo repartimos en cada mesa por separado, mucha gente se nos va a quedar por fuera. ¿De acuerdo? Hay que luchar por ese reconocimiento y ver cómo organizamos que esa transversalidad los abarque absolutamente a todos. Ahorita hasta el momento hay como unas 3 o 4 mesas que por derecho propio, por ser reconocidas, por haber hecho la labor que ustedes están haciendo, ya les dejan presupuesto como le decían. Pero a ese paso que vamos, dolorosamente tengo que decirles que no va a alcanzar el presupuesto de esa forma. Nos toca inventarnos formas que aplique la ley, pero que ajuste para todos, donde todos puedan tener una oportunidad. Arrancando con eso, creo que ya vamos teniendo un derrotero por el camino, vamos mirando qué más cosas se pueden hacer. Y obviamente, pues, la parte laboral que se mirará a través de esos proyectos o lo que ustedes hablaron con la alcaldesa, a ver a quiénes les dan la oportunidad que los representen, pero es un arranque, hay que comenzar con algo. Me gusta mucho que se hayan afanado en sacar el espacio para hoy mismo, porque creo que la mayoría, yo por lo menos no los conocía, había escuchado algo, ese rumor que todos decimos, pero no ha tenido el gusto de saludarlos ni conocerlos. Entonces, con esas sugerencias, ahora sí, si no hay ninguna más pregunta a los ediles, Edil José Norbey. Gracias, presidente. Bueno, en alguna ocasión, no recuerdo el nombre del político, dijo que en Colombia no había ni víctimas, ni habían desplazados, sino lo que habían eran migrantes. Una cuestión, una frase muy agresiva, pues, hacia las personas que han sido objeto de esta guerra que en Colombia ha existido por más de 60 años. Para algunas personas que asusan la guerra permanentemente es muy lucrativo seguramente la guerra.
Y obviamente que hasta hace muy poco tiempo hubo reconocimiento realmente de las víctimas de la guerra que se ha dado en nuestro país y en la cual pues por lo menos se comienzan ya a hacer algunos reconocimientos en torno, algunas están regresando a sus tierras nuevamente que les fueron quitadas por medio de la violencia. Y uno entiende que pues vivir en una situación de esas, es decir, normalmente la gente que nunca ha sido víctima de eso, pues cree que eso no es cierto. Eso es como una novela por allá de García Márquez o algo así. Y no entienden el problema que es sumamente complejo y grave. Usted dice que hay 4.000 personas acá más o menos de víctimas que viven en Barrios Unidos. Ese censo, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo tiene? Bueno, ahorita miramos para que nos haga el favor y nos... La unidad de víctimas, al nivel distrital o nacional, o qué. Excuse un momentico. Edil, Bueno, no, completa es las que- preguntas y yo después responda. Es que porque pues llama la atención, porque es decir, valdría la pena mirar si efectivamente esas personas sí existen acá de carne y hueso, ¿no? Por una sencilla razón, porque es que uno no puede tampoco de pronto inflar las cifras o reducirlas, sino que esos censos sean realmente, estén bien elaborados y estén bien sustentados, ¿no? Porque desde luego nosotros aquí, pues, decir, no es lo mismo aprobar una ayuda para 100 o 200 que para 4.000 personas. Y hay que mirar también cómo, yo creo que en todas las localidades, solo el hecho ya de tener la mesa de víctimas es importante porque eso nos ayuda a ir pues haciendo un reconocimiento a que hay víctimas efectivamente de la guerra que ha habido en Colombia, de uno o de otro sector que obviamente se generó. Y me parece que esa parte es importante para que nosotros también podamos, yo sí creo que hay que buscar apropiar recursos para que tengan y poder diseñar. En eso yo creo que nosotros le vamos a plantear a la alcaldesa que efectivamente se tenga un recurso con el cual puedan contar ustedes como víctimas del conflicto para efectos de ir desarrollando una serie de cosas. Hablar sobre los derechos humanos. Les han sido violados impresionantemente. Hablar de la parte que hablaba aquí la señora sobre la cuestión administrativa, que no se conoce, es decir, no se sabe cómo manejar o hacer un recibo, algunas cosas que son importantes y entonces después muy despectivamente se les dice que es que se robaron la plata. No, eso no tiene, sin conocer la persona que lo está planteando por desconocimiento, obviamente, desde el punto de vista técnico para poder llevar una contabilidad mínima. Así lo manifestaba ella y obviamente pues eso casi que revictimiza a las víctimas. No solamente les dicen que, pues, que les robaron, sino que también ustedes ayudaron a robar, o eso no se lo reconocen. Y creo que aquí hay una serie de cosas que efectivamente se puede hacer. Yo diría que este sector es necesariamente de los más importantes, hay que desde luego también trabajar con la Dirección Nacional de Víctimas que están, ¿no? Porque seguramente habría que mirar si muchos de pronto no hayan ya regresado a su tierrita ya, como dicen, que les han devuelto las tierras, qué posibilidades hay por ejemplo, valdría la pena hacer un seminario un poco más profundo sobre el caso particular aquí, los de Barrios Unidos, para mirar cuántas personas de esas pueden de pronto regresar a que les entreguen sus tierras y puedan regresar porque aquí han llegado y obviamente vienen, pues pierden vienen de una tierra que aquí se encuentra con una ciudad con una serie de problemas, que no les abren campo, que no hay amigos, que no hay familia, que no hay absolutamente nada, que desconocen y se encuentran con un mundo totalmente diferente.
Y yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que mirar a hacer desde acá. ¿Cuántas personas de esas que hacen parte hoy, que aparecen en ese censo, ya regresaron o se puede ayudar a que regresen, ¿no? Es una cuestión, una labor política que se tiene que hacer desde la Junta Administradora Local, creo yo, presidente, en ese sentido, porque eso sería importantísimo, ¿no? No que se queden, porque mucha de la gente quiere regresar. Habrán otros que ya irán, ya hicieron aquí su terruño, ya se organizaron económica y familiarmente, etcétera, y todo, no querrán regresar, pero los que están alrededor de eso, la gente que obviamente siente temor y con razón, ¿no? De todo mundo desconfían, porque no saben si se vuelve a repetir la situación. La guerra ha sido una cuestión muy dura, la guerra es algo que uno no debemos, si en este país tendremos que tener la paz que requiere, porque eso es muy duro, la guerra no sabe uno quién muere. Estaba uno mirando precisamente en estos días que cómo se ha ido, yo no sé cuánta gente se fue por allá para la guerra de Ucrania con la Unión Soviética y ya han devuelto más de 100 personas, 100 cadáveres. Se fueron a una guerra que no es de ellos, peor todavía, ¿no? A pelear allá, a matar a gente que ni siquiera conocen y se les ha generado un problema. Porque nos enseñaron fue a eso, aquí, a matarnos unos con otros, a matarnos el pueblo. Eso es lo que nos han enseñado desde los jóvenes. Y tenemos que ayudar en eso precisamente a que esos hijos que vivieron la guerra, muchos de esos familiares suyos, pues, y tendrán problemas psicológicos. ¿Qué se ha hecho en torno a eso, por ejemplo? ¿No? De los niños, jóvenes y señoras que quedaron vivas, etcétera, víctimas del conflicto. Ahí hay un trabajo grandísimo por hacer, para que precisamente salgan de ese primer espacio, que es decir, poder volver a sentirse que hacen parte de esta sociedad, que no vean en todo mundo un enemigo potencial, porque pues claro, a uno le da miedo después de lo que vivió allá en su terruño y llegar a una ciudad de estas, pues todo el mundo es un enemigo potencial, que puede estar ahí buscándolo para matarlo, no sé. Y ahí hay un problema psicológico bastante grande que hay que buscar ayudar a superar. La cuestión de la salud mental. ¿Cuántas personas de esas no tienen problemas? Y ahí hay otro potencial de trabajo también para que ustedes puedan realizar. Es decir, yo creo que aquí hay una serie de espacios. De igual manera, mucha gente que habrá aquí buscado por lo menos desarrollar sus proyectos de vida. Hay que mirar cuántas personas de esas están vinculadas viviendo eso y que lo podemos agrupar para hacer aquí por lo menos impulsar y desarrollar una feria, una cuestión en la cual se dé a conocer también. Y yo creo que esto hay que sacarlo a la luz pública. No se puede quedar allá encerrado uno con su problema. No, hoy hay un espacio diferente frente al conflicto, frente a las víctimas, se reconocen como víctimas, ¿no? Y obviamente hay que ayudar a que eso se pueda superar y habrá que hacerlo. Desde aquí estamos, contamos, yo creo que hay que buscar que, ¿ustedes recuerdan cuánto presupuesto tuvieron el año pasado en eso? Bueno, ahorita miran ahí, pero para que nosotros podamos tener como un datico de cuánto arrancamos, porque es que esa es la parte que hay que mirar, presidente, ¿no? Yo hasta donde tengo entendido eso fue muy poquito, un monto muy mínimo. Ahorita nos dirán ahí cuánto fue lo que les dieron para el proyecto y en qué invirtieron eso. Pero ahí hay un espacio grande. Nosotros podemos desde acá, hay que hablar con la alcaldesa aquí para que efectivamente nos ayuden en una asesoría en todos estos campos que estoy mencionando. Cuestión incluso médica, la cuestión, o de salud, la cuestión de desarrollo de proyectos, la cuestión de la gente que puede regresar a su terruño, ¿no? Y me parece que ahí hay un buen espacio para poder trabajar, pero hay que partir de ahí para poder también mirar con cuánta plata, cuánto podemos nosotros, como dicen, arrancar para del presupuesto para poder ayudarles a invertir en esos proyectos. No será todo,
pero sí por lo menos que arranquemos y que sea una cuestión, como ustedes mismos lo dijeron ahora, permanente, no una cuestión ocasional, sino que se convierta también en el, por lo menos en este cuatrenio, trabajar para ayudarles a ir desde ese punto de vista. Venga, yo le respondo. Ya, falta otro edil. Luis Alberto. Gracias, señor presidente. Felicitarlo por la invitación que le hace aquí a los queridos amigos Pilar y al señor Porfirio, que hacen parte de la mesa de víctimas de nuestra localidad. Y creo que en nosotros ustedes van a encontrar un apoyo, teniendo en cuenta que ustedes han hecho parte de esa historia triste, de dolor, de nuestra patria. Ustedes han sido testigos, y también nosotros, cuando a Colombia la hicieron vestir de luto, con tantas muertes, masacres, violaciones, y de verdad una guerra fratricida, porque era entre hermanos. Un soldado es hijo de un campesino, un guerrillero hijo de un campesino, un paramilitar, un muchacho salido de tal vez de su colegio, y precisamente por esas desigualdades sociales se iban a militar a esos grupos al margen de la ley, conllevando a lo que el gurú de la resolución de conflicto, Johan Galtung, llama violencia estructural. Precisamente producto de esas desigualdades sociales entramos en esta guerra fratricida entre hermanos. Pero yo hoy quiero decirles que vamos a estar muy pendientes, presidente, de que a esta mesa lleguen herramientas, lleguen recursos para que ustedes puedan salir adelante. Yo creo que aún falta que se les reconozcan muchas cosas a las víctimas en Colombia. Incluso me atrevería a decir que muchos de ustedes no les han pagado la indemnización económica al cual tienen derecho. La lista es grande y aún no se les ha reconocido. De manera que aquí van a encontrar unos ediles comprometidos, unos ediles que vamos a hacer el control. Ojalá podamos en algún momento, presidente, invitar a alguien de la Unidad para las Víctimas y que nos pueda también entregar un reporte de cómo va el reconocimiento a ustedes en el tema de la indemnización, porque a mí me han llegado muchos casos de que no les han reconocido ni les han pagado, están en lista, pero entendemos que pues los recursos los estarán consiguiendo a través de las organizaciones internacionales, pero que esto no se vuelva también un fortín de algunos políticos que le terminan favoreciendo o dándole la indemnización a esos amigos o utilizando a las víctimas para hacer proselitismo político. Queremos que todas las víctimas sean indemnizadas, que a todas se les reconozca ese derecho de haber luchado ustedes en sus territorios para defender sus comunidades. Hoy están aquí porque fueron desplazados, porque fueron sacados de sus tierras, y queremos de verdad defenderlos con todo nuestro cariño, con todo nuestro ímpetu de sacarlos adelante también, de aportar un granito de arena hacia ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí, tiene la palabra nuestros amigos, don Porfirio. Yo quiero de todo corazón agradecerles a todos en pleno la acogida que nos han dado como mesa y como víctima. Es primera vez que, vuelvo y les repito, que ustedes, los ediles aquí en Barrios Unidos, nos apoyan, aunque sea moralmente, porque apenas estamos empezando y esperamos que este apoyo no se quede pues en papel, sino que se materialice. Por ahí me preguntaba el edil que cuál ha sido el presupuesto de nosotros anteriormente. Nosotros no hemos tenido presupuesto porque es que yo miraba, porque afortunadamente la mesa técnica
la Secretaría Técnica la hace la personería a la mesa de víctimas. Y ellos nos mostraban, el doctor Juan nos mostraba la vez pasada, me mostraba lo que había para los animales, para vacunar perros y gatos. Había más o menos 4.000 y pico de millones. Y no había un solo peso para víctimas. Entonces uno dice, diciendo, pero bueno, los animales son importantes, pero el ser humano también es muy importante. Entonces eso da como, uno se siente impotente y por eso yo les hablaba del presupuesto participativo. Pero ¿qué pasó? Que como en esa vez, casi en todas las casas hay un gato o hay un perro, las personas van a votar por ese proyecto o por ese concepto de gasto que tiene que ver con los animales y saca una cantidad de votos, entonces la mayoría de la plata la van a asignar a ellos. Nosotros como víctimas somos muy poquitos y los que estamos visibilizados, entonces no vamos a sacar votos, entonces no tuvimos plata. Inclusive que nos asignaron los 400 y pico de millones de pesos, pero únicamente para el primer año y se los gastaron sin darnos cuenta, porque desafortunadamente hay que contratar unos operadores que nosotros no tenemos, es que el problema está allí. El alcalde dice, bueno, uno dice, ¿qué van a hacer con la plata? Bueno, vamos a hacer a construir, digamos, un libro. Entonces hay que buscar unos operadores de tal manera nosotros como víctimas no tenemos ninguna incidencia en cómo se va a gastar esos recursos. Y desafortunadamente nada llegó ante nosotros, nada. Cuando se dio cuenta fue que se habían gastado la plata, pero quien se la gastó, vinieron de otras localidades con un listado grande como víctimas y no sé qué, no sé por qué lo hicieron y cuando le asignaron los recursos a esas personas y acá no quedó nada. Y entonces, y fue para un solo año. Y después no hubo un solo peso más para víctimas durante los 3 años siguientes. Esa es la realidad. Nosotros tenemos también, y gracias a la palabra, un problema y es que, por ejemplo, yo soy víctima desde el 2000 y como hay un poco de compañeros aquí y nunca les dan un peso de indemnización porque la política del Estado siempre va a reprimir al más débil. Toda ayuda del Estado está supeditada a una calificación del CISBEN, que es una calificación amañada, y que son unos operadores privados. Si yo vengo como víctima del Chocó y yo tengo que buscar aquí en Bogotá a una persona que me conozca o a un familiar, voy a llegar a esa familia. Y desafortunadamente el CISBEN me incluye en el núcleo de esa familia cuando yo no hago parte de la realidad socioeconómica de esa familia. Entonces, todo desplazado aquí en Barrios Unidos tiene el CISBEN demasiado alto. Entonces, como está muy alto, allá lo ubican de acuerdo al CISBEN para poderlo indemnizar. Entonces, nunca nos van a indemnizar porque como nosotros venimos huyendo, quien nos da la mano, un familiar o un paisano que está en X o Y parte, nos mete a su casa y entonces el CISBEN nos mete en ese núcleo. Como que nosotros hemos construido eso o aportamos algo allí. Entonces yo he venido hablando con los del CISBEN, los hemos invitado a ver qué se puede hacer realmente para que la víctima se considere como víctima en el momento de calificarlo en el CISBEN. Por ejemplo, en mi caso yo tengo C18. Pues, altísimo que no tengo derecho a nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que al menos haya un tratamiento especial para las víctimas en cuanto a la calificación del CISBEN? No sé, ese es el gran problema también que tenemos. La señora Pina tiene algo que responder también. ¿Tiene la palabra? Gracias. Con respecto a la cantidad de víctimas que hay en la localidad, la Unidad para las Víctimas tiene un observatorio, una página web donde está un observatorio de víctimas de Bogotá. Si quieren les paso la página. http://observatorio.víctimasbogotá.gov.co. Allí trimestralmente hacen un censo y actualizan los datos de cada localidad con sus respectivas víctimas que hay. Y pues me acaban de enviar el boletín donde son muy juiciosos en esto y
me dicen que hay 4.000, espérame un segundito que se me perdió. Barrios Unidos, 4.977 víctimas. Ahí en la localidad de Barrios Unidos. Ellos hacen ese estudio también contando que hay población flotante, que vienen por alguna actividad y van, vienen y van, vienen y van, pero que el soporte más o menos está entre 4.900 y 4.977. No sé cómo hacerles llegar esta página o con... ¿sí? Al correo de la JAL. Listo. Eso es. Vale. Eilesa Gloria. Con su permiso, señor presidente. El sábado en la tarde se dio lo de la mesa de concertación acá en la alcaldía, pero yo estuve ahí hasta el final y yo no vi a ninguno de víctimas. ¿Su merced estuvo o no? No, espere, no, yo no vi a ninguno de víctimas. Y yo le pregunto aquí a su compañera, la señora, y le digo, ¿por qué no estuvieron? Me dicen que sí, que se presentó algo de problema de horario, que les habían cambiado, la habían cancelado y a lo último la activaron. Eso lo sabíamos con el señor presidente, que nosotros estuvimos ahí, pero yo sí me quedé a lo último. Yo lo que veo acá es una problemática, porque no todo puede ser petición y petición y no ver los errores que se cometen. Hay que corregir también esos errores. Yo veo es que pronto están desunidos. A ustedes les toca es unirse. Porque miren la cantidad de gente que hay, 4.977 personas. Y solamente hay 18. Y a las mesas de concertación no viene ninguno. Yo sí, pues con todo respeto, no los voy a acusar, solamente estoy haciendo caer en cuenta que pronto es un error, que tienen que unirse, porque como dice el cuento, pueblo unido, imagínense, porque si no se unen, difícilmente su mercedes pueden ustedes lograr de verdad un proyecto de acuerdo. Pueda que entre los 18, los que están en la mesa, sí, magnífico, pero ustedes trabajan como hormiguitas y después de que ustedes trabajen, ahí sí van a aparecer los otros. Ahí sí les va a tocar que pronto ustedes hagan una agenda de contactos que sepan allá en la entidad donde los están atendiendo cómo van a hacer para que haya más gente y se una más gente a este proyecto, porque en realidad aquí sí, usted lo acaba de decir, aquí se dan presupuestos para unas cosas que la verdad uno dice, pero Dios mío, eso no puede ser posible. Y yo estoy de acuerdo con Jairo, es que así, si se le da a uno, se le da a todos. Que la torta sea repartida por partes iguales ese presupuesto para todos, porque todos tienen derecho y todos tenemos nuestros derechos son iguales, ante Dios y ante la ley y ante la sociedad. En eso sí tendemos a ser enfáticos nosotros. La otra, el problema más grave que yo veo aquí es lo de Sisbén, lo que su merced acaba de decir del Sisbén. Eso sí es un problema grave, porque los meten a todos en ese núcleo familiar. Y cuando van a hacerle una visita, no, pero usted vive en un piso, vea, bien, piso bueno, buena comida, buena cocina, no le creen a la persona. Yo creo que de ahí sí va a tocar es enfáticamente ir a esa planeación nacional a que corrijan eso. Porque ahí no hay igualdad de nada, no hay equidad, no hay igualdad. Y yo a los operadores, que usted dice que eso sí es verdad, para mí no son operadores, son intermediarios, mercaderes de las oportunidades de las personas y eso no debería de existir en ningún gobierno de verdad. Son mercaderes, se llaman operadores logísticos, que porque ellos saben más, que porque ellos saben de estadística, que porque ellos saben de comunicación, que porque... No. Para mí son los benditos intermediarios, no es más. Y esos son los que se llevan la mejor tajada. Los ponen a ustedes allá a pedir, a poner la cara y ellos son los que se llevan toda la platica. Y a ustedes les dan las migajas. Y eso pasa con todos los grupos que hay.
con indígenas, con raizales, con gitanos que son rams, bueno, con todas las comunidades. Eso sucede, perdón. Eso sucede. ¿Por qué? Porque yo digo que falta es unidad, que ser más fuertes. Hemos sufrido todos somos víctimas de violencia, por X y yo motivo, por discriminación, todos. Yo creo que de pronto los que nacen en cuna de oro serán los únicos que no les ha pasado nada, pero nosotros somos víctimas. Todos somos víctimas. Todos somos víctimas por X y yo motivo. Entonces, yo sí les pido eso, que por favor únanse, porque mire, el sábado en la mesa no había ninguno. Y allá nosotros fuimos testigos, pero estábamos las entidades. Entonces, ¿fue desinformación, como me dice aquí la compañera, porque les cancelaron? Sí, de pronto sí. Eso sí puede haber sido una talanquera ahí en eso, sí, eso no lo reconozco. Pero le pido por favor, y acá la mesa directiva, presidente, es lo del CISBEN. Ustedes no van a recibir una ayuda del Estado bien, como debe ser, una reparación bien, siempre y cuando tengan ese CISBEN así como lo tienen. Ustedes tienen que venir es con el CISBEN de allá, en su estado de pobreza, como los tiene el Estado allá. Que porque viven aquí en Bogotá y ya tienen piso de baldosa, entonces no tienen derecho. No, eso no debe seguir así. Y en eso sí voy a ser enfática, de que por favor ustedes se unan. Yo lo que más les pido es su unidad. Únanse ustedes, 4.000 y punta de personas, y solamente hay 14. No es justo. Y a ustedes los engañan ahí, diciéndoles a todo momento ahí en las entidades, no, sí, es que hay tanta personal, hay tantos y tantos. Bueno, ahí tiene que haber una base de datos de esas personas. Ellos deben de tener un teléfono, deben de tener un correo. Y a ustedes les deben de decir, Pepito Pérez, en la localidad suya donde usted vive, ahí está fulano, fulano y fulano víctima. Hombre, comuníquense. Y a trabajar fuertemente de verdad por resocializar esta localidad en ese sentido de todas las falencias que tenemos. Porque decir que no tenemos, las tenemos. Gracias, señor presidente. ¿Y algún otro edil tiene alguna otra inquietud? Edil Viteri. Ya, yo. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es importante, ustedes tuvieron encuentro ciudadano, creo que salieron unos conceptos de gasto. Esos conceptos de gasto, no sé si se van a ir por presupuestos participativos, porque seguramente no les dieron un porcentaje, o sea, no se definió un porcentaje del presupuesto a lo que se va a ir. Entonces, yo creo que sí es importante ya de nuestra parte, cuando vayamos a aprobar el plan de desarrollo local, entrar en la discusión. Sí, la otra vez nos explicaban que podemos modificar algunos porcentajes y algunas cosas que vienen desde gobierno, nosotros como ediles, y ya creo que la discusión va allá, y es que nosotros desde la Junta podamos discutir el tema de los porcentajes de ese 50% que no se va solo a presupuesto participativo, sino en ese otro 50%, poderle dar la participación equitativa a, digamos que todos los grupos que hay dentro de la localidad, como los NARF, como indígenas y como ustedes como víctimas. Yo creo que ya la discusión la tendremos frente al plan de desarrollo local, dado que una persona aquí desde gobierno y planeación nos dijo que podíamos hacer ciertas modificaciones. Ahora, la parte de presupuestos participativos, pues ahí sí el otro 50% tendremos que mirar cómo se va a desarrollar y qué presupuesto la gente de la localidad va a votar, cómo va a ser la metodología. Ya creo que, digamos que el tema se dio así, la administración pasada sí tuvo una falencia en el tema de, solo hubo una vigencia en el tema de participación de víctimas. Esta creo que es una mesa nueva de víctimas, ¿sí? Entonces, pues sea una nueva oportunidad, una JAL también renovada y seguramente nosotros entraremos a discutir
es eso para que podamos tener una equivalencia de todas, digamos que las comunidades que están dentro de Barrios Unidos. Esa es mi intervención, presidente. Edil Edgar. No, referente a el presupuesto, sí debe ser más equitativo, como lo había dicho en mi anterior intervención. Y debemos darle la suficiente importancia a ustedes, las víctimas. Yo hago una pregunta sin necesidad que ustedes me la respondan. ¿Por qué nos consideramos víctimas? No el origen, no qué les pasó, sino el por qué. Así nosotros podemos evaluar y ustedes que son una nueva mesa, podemos darle una fuerza y una consistencia. También quería hablar un poco de la guerra y el conflicto en Colombia. Esto que le di Luis, pues desafortunadamente se fue, nos hace unas citas de un tratadista de conflictos y de guerras. Entonces yo quería remitirme un poco a propósito, Edil José Norbey, desde la conquista, la colonia, y después nosotros pasamos a la república, etcétera, etcétera, nuestros próceres. Todo esto tiene un origen, más que una guerra como lo diría en Caput Curcio Malaparte o en la técnica del golpe de Estado del mismo, o como lo dijera Otto Morales Benítez en su libro Las batallas y luchas. Nosotros lo que hemos tenido son unos conflictos fratricidas, y eso es un tema que nosotros lo podemos hablar y profundizar con ustedes, señores víctimas, porque nosotros hemos sido los campeones en atacarnos entre nosotros mismos, los campeones en matarnos entre nosotros mismos, no independiente a la ideología o al color político que nosotros tengamos. Y sobre eso sí debemos tener y hacer un alto y una reflexión. A nosotros, otros estados nos han quitado parte del territorio donde realmente hubiéramos podido defender y no hemos dicho nada. Nos quitaron el Golfo de Coquibacoa, nos quitaron parte del trapecio amazónico, nos quitaron o negociaron Panamá y nosotros no dijimos nada. Pero repito, y esto no es el momento, sino era una pequeña reflexión que yo quería hacer al respecto del arte de la guerra y el conflicto. Yo sí pido que reflexionemos al respecto, y ahora que se está dando toda esta apertura, todos estos diálogos, pues ojalá lleguemos y lleguemos a un puerto seguro y que todos podamos convivir y dejemos de esta guerra fratricida, este conflicto fratricida entre nosotros. Bienvenidos ustedes acá a la corporación, ¿verdad? Porfirio y Pilar, y vamos a hacer todo lo posible para que la distribución de los recursos le lleguen a ustedes. Voy a tratar de invitar a la Unidad Nacional de Víctimas para que en econometría y en estadística nos expliquen bien y así podamos fortalecer bien el tema. Muchas gracias, presidente. Edil Jairo. Presidente, gracias. Sí, presidente, es que como el tema básicamente tampoco es que sea local y con los escasos recursos frente a 4.000 y algo de víctimas que nos reporta el cuadro que me compartiste, Pilar, pues uno encuentra que aquí hay que llamar es a las autoridades nacionales, por supuesto, sin dejar de lado lo propio que debemos hacer desde lo local. Pero básicamente es poder mirar con este tema de la reparación a las víctimas, cuántos de ellos han sido beneficiados o han sido reparados, y frente al tema de las indemnizaciones, la unidad de víctima, cómo ha actuado frente a ellos, cuántos quedan en Barrios Unidos por cobijar con esa ley que de una u otra forma, otra víctima,
con esa ley que buscó protegerlos, presidente, y de conformidad con ello y con la alcaldía mayor que tiene su dependencia propia para las víctimas, poder citarla. Yo creo que más que el gobierno nacional, por ser nosotros de injerencia distrital, llamar a la alcaldía mayor aquí a su representante o su su directo delegado, porque es una oficina especial para las víctimas de la alcaldía mayor, para que vengan y nos digan cómo es que podemos beneficiarlos o cómo es que el distrito se compromete para con ustedes a sacarle adelante algunos proyectos que les permitan. Porque si bien es cierto, la ley implica que la nación tiene unos recursos destinados para las denuncias que ustedes hicieron frente al tema que les motivó los desplazamientos, que los motivó a estar acá en muchos de los casos que decía el edil José Norbey por los diferentes actores de la violencia. Pues, ¿qué acciones reales y cuántos han recibido? Porque yo sé que muchos han recibido. Yo trabajé en la delegada para las víctimas de la personería, yo recibía las declaraciones de víctimas y por supuesto direccionaba hacia la unidad para efectos de evaluación de la declaración y poder con ello buscar ese restablecimiento cuando tenían denuncias por despojo de tierras, pues se oficiaba la unidad de tierras y les daban una tierra en compensación cuando no querían ir a ese mismo sitio, pero pedían en otro sitio, que fui testigo de que el 70% de mis declaraciones fueron bien atendidas y se les dio solución allá en los 6 años que estuve en la personería. Entonces, yo creo que con esas estadísticas reales de cuántas personas, como para nosotros reafirmar que se puede confiar en el Estado y que el distrito ha hecho lo propio para cobijarlos, así como hoy tiene comprometido todo su accionar frente a los indígenas, pues también los tenga para que ustedes puedan regresar si es que quieren regresar o que se les pueda compensar en otro sitio por el temor que ya genera que ya quedó fulano de tal como propietario y entonces es el gamonal del pueblo y van a ser ustedes nuevamente víctimas, como lo vemos en las noticias, ¿no? Les han regresado allá, pero a los 3 días lo sacan otra vez, porque pues el temor es grande que llegue un tipo de estos y les incendie los predios que se les dan, las casas, y los pongan en riesgo sin lugar a dudas. Entonces, verificando esas condiciones desde la unidad de víctimas de la personería, en una mesa de trabajo conjunta con la Presidencia de la República, la justicia transicional o la justicia de reparación y la delegada, la dependencia delegada por la Alcaldía Mayor para atender esto, para mirar conjuntamente qué podemos hacer y cómo visibilizamos la situación que ustedes hoy atraviesan en la ciudad para lograr unas inversiones mucho más jugosas que realmente les haga superar la condición. No por ejecutar un contrato de 20 millones, una iniciativa de 20, 30 millones que finalmente ni la ejecutan ustedes, sino que viene un tercero a ejecutarla y ustedes son solamente utilizados para llenar espacio. Entonces vienen y les dan una capacitación de cómo es la ruta de atención, 100 millones en capacitación. Y eso no había servido para ustedes directamente fomentar unos emprendimientos, algunas acciones. Entonces, conocer eso, presidente, de esas entidades responsables y programar una mesa de trabajo para antes de diciembre, por supuesto, que nos permita tener conciencia de cómo están viviendo ustedes esta situación y si realmente ya fueron beneficiados o no para poder mirar de su experiencia cómo fue beneficiado aquellos que no han sido beneficiados puedan llegar a obtener ese beneficio del Estado o esa compensación que tiene el Estado, esa deuda grande que tiene el Estado para con ustedes las víctimas. Yo no me puedo considerar víctima, víctima acá de mis detractores nada más, pero la condición de ser uno víctima, como los casos
en los que yo veía, y Edilesa Gloria, en esto quiero hacerle un énfasis. Yo tuve la oportunidad de recibir la declaración de un gran hacendado del llano, señor que con esfuerzo logró su capital, y los paramilitares llegaron y le pidieron las dos hijas, una niña de 11 años y una de 13 años. Los recibí a las 3 de la mañana en la personería de Bogotá. Inmediatamente dispuse todo porque dejaron abandonado, porque el tipo iba al otro día a las 5 de la mañana por las niñas. Ellos se vinieron tipo 9 de la noche, como pudieron evadir, llegaron a la personería a hacer la declaración, y era triste ver un empresario de la ganadería en Colombia con más de 5.000 salir huyendo por la presión de esto de quitarle sus hijas, llegar aquí siquiera sin la billetera y tener que disponerle una guarnición militar para su protección. Eso es triste y lamentable. Un empresario, ellos son los más víctimas porque vienen de una condición y viene cualquier degenerado a pedirle sus hijas. Pedirle sus hijas. Ni siquiera era plata, ni siquiera eran unas reses, ni siquiera era su tierra, eran sus hijas. Y verlos cómo llegan a llorarle a uno como funcionario. Eso es triste, es deplorable. En esto de las víctimas no hay estrato, no hay distingo de condición, no hay distingo de raza. Eso cualquier persona puede llegar a ser víctima de estos actores armados y al margen de la ley que de verdad nos hacen reflexionar sobre la condición. No tener también es un problema para ellos, porque si usted no les da la vacuna, tiene que huir, ¿cierto? Y si tiene, entonces van por otra cosa diferente o por otras acciones diferentes a lo económico. Y pues tenemos que ponernos del lado de todos y cada uno, en un acto de conciencia, en un acto de solidaridad. Aquí no hay distingo de clase social, de raza ni de credo. Cualquier persona puede ser víctima de los actores violentos de este país, incluso del propio Estado, presidente. Ahí está declarando el alcalde, el tipo que mató al alcalde por allá en la costa, cómo la orden fue directamente del expresidente Uribe y cómo le ofreció incluso sacarlo del país si se calentaba la vuelta. ¿No? Es una cosa aberrante, eso es una cosa que uno dice, no puede ser posible que un mandatario que elegimos democráticamente pueda tener esos alcances. Y en ese tema de las ambiciones por unas tierras, por unas cosas, no hay límite de la corrupción, no hay límite en la criminalidad. Entonces, dejar eso, convocar esas autoridades, presidente, y hacer una mesa ampliada con la Junta Administradora y la Alcaldía Local para mirar cómo de verdad atendemos ese problema de aquellas personas que no han sido o no han podido ser objeto de atención por parte del Estado para el resarcimiento de esta condición de desplazamiento y de víctimas de los diferentes actores. Presidente, gracias. ¿Tiene la palabra? Gracias, presidente. Bueno, pues ya voy con la edil. Lo primero que quiero decirle es que hubo un malentendido, como ya se dijo anteriormente, porque Ricardo Moreno nos dijo que como nosotros teníamos un solo concepto de gasto, no había necesidad de concertar. ¿Sí? Entonces fue esa parte. Usted tocó un tema que es importante y es la unidad. Se nos ve desunidos, pero yo pienso que por algo hay que empezar. Esta mesa empezó a operar en el mes de octubre y la verdad que acá en Barrios Unidos ha sido la mesa que más ha avanzado y que está más compenetrada y más comprometida con el proceso de los desplazados. Hay una cosa que no nos podemos desconocer y es que nosotros, la mayoría de las personas que hacen parte de la mesa son desempleados. Entonces, a veces se necesita mucho tiempo para estar al frente de todas las acciones y no tenemos ningún tipo de compensación. Entonces, eso también hay que mirarlo. Por eso yo hablaba hace como 2 días con Pilar, a ver, y lo toqué aquí, que hay que hablarlo con la alcaldesa, a ver qué posibilidad hay de empleabilidad para algunos,
porque es que eso también daría una pauta para usted tener más oportunidades de llegar a la gente y sacrificar y dedicar más tiempo. Porque es que si usted le sale, por ejemplo, un día de trabajo y tiene una familia que mantener y le sale una reunión, usted se va a buscar la comida de sus hijos. Entonces, esa es una cosa que también como desplazado hay que mirar cómo, y como miembro de la mesa, cómo se les ayuda a los miembros de la mesa para que puedan ejercer mejor la función, porque con hambre no se puede. Y las condiciones aquí para los desplazados es bastante precaria. Entonces necesitamos también que haya algún tipo de emprendimiento y que cuando, por ejemplo, se le da un emprendimiento a algunas personas o miembros de la mesa, las otras víctimas que no se quieren mostrar y se dan cuenta de eso, ya van llegando, porque están haciendo algo, aunque sea por los que están allá. Pero si no se hace nada por nadie, entonces, que nos vamos a poner a calentarnos, a mostrarnos y realmente los problemas que tenemos como víctimas no nos los van a solucionar. Entonces, yo pienso que es un papel, algo determinante e importante, apoyar para que se ejerza una mejor función, pero usted, desafortunadamente, y eso sabe todo el mundo, que la parte económica es determinante para toda cosa. Gracias, presidente. Señora Pilar, ¿tiene algo que comentar? Bien. Entonces, en este punto, no viendo más inquietudes, les agradecemos muchísimo su presencia. Estas puertas quedan abiertas. Esperamos mantener esa comunicación con ustedes. Vamos mirando paso a paso qué podemos ayudar sin hacer promesas. Aquí tratamos de gestionar, pero no podemos hacer promesas en cosas que se nos puedan salir de las manos. Pero sí vamos a tratar de adelantar esto. Les voy a pedir un favor a los ediles y a los amigos de la mesa de víctimas. Vamos a tratar de hacer esa mesa de trabajo con todas estas entidades que corresponden a todo lo que tiene que ver con víctimas, pero siempre que los invitamos acá hay que tener un cuestionario. Entonces, sería importante, señores ediles y amigos de la mesa, ¿qué tipo de preguntas les vamos a hacer a esas personas para que cuando vengan acá nos respondan todo eso, para que ustedes y nosotros tengamos un panorama claro de qué ha pasado con todas esas compensaciones, la cantidad de gente que hay, la forma de, qué sé yo, poder acceder a todos ellos o a la mayoría para que se unan y todo lo que se les ocurra que podamos preguntar cuando los citemos acá y poder hacer ese trabajo. Por eso les voy a pedir, por favor, que con la secretaria dejen sus daticos para que tan pronto hayamos adelantado eso, avisarles con tiempo para que todos estemos acá el día que podamos hacer esa citación de todas las entidades y posteriormente las mesas de trabajo. Es un proceso, ténganos paciencia, hay mucha cosa, pero hay que arrancar y creo que se puede abrir el paso. Entonces les agradecemos mucho su presencia, muy gentiles por estar aquí y, señora secretaria, siguiente punto. Si quieren ya se pueden retirar, que terminamos. Edil Jairo. Una recomendación para la mesa. Pilas. No esperen que nosotros los invitemos. Este es un espacio de democracia y ustedes tienen cabida cuando a bien quieran comentarnos alguna situación en particular o algún propósito dentro del desarrollo y que permita el mejoramiento de las condiciones de nuestra localidad y de nuestra gente. Entonces, aquí bienvenidos. Obviamente hay que hacer la solicitud ante la mesa directiva, pero aquí bienvenidos cuando ustedes así lo dispongan, ¿vale? Gracias, presidente. Edil Carlos Javier. Gracias, presidente. Otra recomendación y es que hay que revisar y construir sobre lo construido, ¿no? Entonces hay que mirar atrás en el tiempo qué cosas fueron importantes, que dentro de esas mesas que en algún momento estuvieron, qué actividades, qué proyectos hicieron buenos para revisar lo bueno que se haya hecho en esa época y poderlo de pronto reconstruir y poderlo plantear acá. Y adicional, pues ya lo comentaba Edil Jairo sobre no nos limitemos en la localidad porque es que este es un tema a nivel país y por supuesto durante el plan de desarrollo distrital tendrá que tener unas políticas públicas ampliadas en las localidades, pero adicional a eso también el plan de desarrollo nacional pues también tiene sus ayudas. Entonces es como revisar y no quedarnos tampoco acá, digo yo, en el caso de ustedes como víctimas, ¿no? Porque pues acá, ya lo dije, no por nosotros, es por el mismo sistema
no es que hayan muchos recursos. Por supuesto, nosotros miraremos de qué manera se podrán plantear algunos buenos recursos, pero pues no van a ser muchos. Entonces es más como esa recomendación, presidente. Gracias. ¿Algún otro edil? ¿Tú ibas a comentar algo así, Pilar? Sí, de pronto la compañera Alba pueda venir a comentar algo ella. Sí. Bienvenida, que hoy tiene usted su día de suerte, por favor. Cortico, por favor, porque... Mira, aquí está... Bueno, allá se le están dando el espacio. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Referente a lo que acaba de decir el edil. Ok, mucho gusto, Albilia Martínez, integrante de la mesa. Respecto a lo que acaba de decir el edil, las últimas palabras que dijo, sí, claro, hay que relacionar lo que pasó para tener la base de qué se va a hacer, ¿sí? Pero entonces la reunión pues ya pasó. En la próxima sí me gustaría pues exponer porque en ese momento estaba en el CPL y puedo hacer pues una exposición de lo que pues el rubro que quedó, qué fue lo que pasó, cómo fue que pues al fin de cuentas víctimas no pudo tener oportunidad de ningún monto, eso, ¿sí? Entonces como para eso me parece muy importante relacionarlo para que pues obviamente no vuelva a suceder, ¿sí? Y que las cosas buenas pues las sigamos y las malas pues aprender y que no se repita. Entonces me parece como... ¿El Jairo? Presidente, aprovechando que ella dice hacer parte del Consejo Local de Planeación, ¿Cuándo estuvo? nos gustaría saber si ustedes dejaron algo plasmado para que se incluyera dentro del plan de desarrollo que analizaremos próximamente acá en esta corporación. En el pasado CPL, la presidenta, la señora María Luisa Obando, ella tiene pues obviamente los soportes de cómo fue ese proceso y qué dinero fue el que quedó para víctimas y todo eso, ¿no? Y también fue testigo porque pues a la mesa la invité en varias ocasiones para informar de pronto que nos decían, ¿qué proyectos tienen? Nosotros acercábamos personas ajenas a la mesa incluso con proyectos que nunca fuimos escuchados, o sea, es que nunca fuimos escuchados para los proyectos, no que no los hubiésemos intentado ya como avanzar, incluso también estuve cuando lo del libro, un libro que un chico salió beneficiado con un libro, yo estuve ahí con un proyecto, yo traigo esos documentos como para tener algo muy, sí, que era algo como hilando por nuestros sueños, algo así. Ese proyecto lo estaba trabajando para hacer como un satélite, para convocar muchísimas víctimas y que todas tuviéramos oportunidades. Hacer como una convocatoria a nivel local y que de ahí se entrara a trabajar y así vincular, porque pues tenemos que saber que había que vincular 1000 víctimas del conflicto. Entonces era una tarea ardua. Sabemos que lo que hemos venido hablando, las víctimas no se visualizan fácilmente como de pronto para los conceptos como otro, como animalistas, como no se va a poder, como deportes, qué sé yo, víctimas no, es un poco más compleja la situación. Se llegó a hablar hasta de que nos carnetizaran, poder hacer como convocar, como tocar puertas, pues con todo con sus respectivos carnes, certificaciones y capacitaciones, ¿no? Pero pues no se hizo. Pero es como eso, fue como una idea. Ella fue la presidenta, ahorita ella fue la presidenta del CPL pasado. Sí, señor. Entonces, pues eso, quería plantear eso y que cualquier cosa, esos como soportes y eso, pues con ella, no sé cómo sería, bueno, si se necesita, hablaría con ella, algo así. Y lo del proyecto yo lo tengo plasmado, lo podría comentar con más tranquilidad en una próxima. Bueno, con suficiente ilustración en este punto, damos por terminado este punto y continuamos con el siguiente, agradeciéndole su presencia. Vamos a seguir en esas comunicaciones. Sé que hay muchas inquietudes, pero tranquilo que ya nos conocimos y aquí para adelante sacaremos tiempo. Señorita secretaria, siguiente punto en el orden del día, por favor. Gracias, permiso. Cuarto punto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, Edil Jairo. Presidente, pues desafortunadamente tenemos que
queriendo o no queriendo abordar un tema y una problemática de ciudad y de localidad como es la inseguridad. Aquí usted mismo fue testigo de que nos sentamos y inmediatamente llegó un ciudadano a manifestarnos qué vamos a hacer frente al tema de la extorsión y la delincuencia en la localidad de Barrios Unidos. Esta vez, pues obviamente alarma cuando es un empresario de nuestra localidad la víctima de primero de atentar, de recibir algún tipo de violencia a través de uno de sus colaboradores, del vigilante de Mudanzas Chicó. Y pues esto llama la atención porque cada día se agudiza más y la ciudad no tiene ningún tipo de respuesta. Veía hoy el noticiero y en el que llamaba la atención un ciudadano de Ciudad Bolívar, en la que ya ni siquiera en esos sectores donde uno diría, bueno, pero ¿qué pueden robar por allá? Así como que genere que 7 veces roben a la misma persona. Y entonces, pues casi que lo hace a uno llorar las historias de un empresario robado 7 veces y en su última recomposición de su establecimiento invierte 30 millones y se los llevan anoche. Pues realmente es deprimente que la administración no esté abordando este tema. Este también es de víctimas ya. Los bogotanos ya nos podríamos considerar víctimas de la negligencia administrativa y él mismo, un ciudadano del común, que advierte que la Secretaría de Seguridad no es más que un ente burocrático, que realmente estamos dedicando los recursos que podrían dedicarse a fortalecer el cuerpo policial, a mantener unas oficinas muy sofisticadas y un personal que no le brinda ninguna posibilidad a eso como son los gestores de paz y convivencia. En ese sentido, yo creo que nosotros necesitamos aquí al comandante de la Policía Metropolitana. No sé si la mesa directiva ha obviado esta invitación o qué ha pasado, porque yo la vengo solicitando como desde el mes de marzo y no ha sido posible que se cite al comandante de la policía. Aquí tenemos que mirar, ayer hubo una reunión, este tema también, presidente, de esas reuniones de seguridad en los barrios, en donde la gente sale más inconforme y más decepcionada porque no hay compromisos de la autoridad ni local ni policial, pues lo que muestran es un afán en hacer populismo. Ahí lo decía el ciudadano, no lo digo yo, lo decía el propio ciudadano. ¿Dónde está el alcalde haciendo populismo? Y aquí pasa lo mismo con los funcionarios. Llegó la nueva alcaldesa y se les despertó su afán de hacer reuniones en todos los barrios, ¿no? Entonces convocan cada 8 días y cuando la gente les dice, bueno, ¿y a qué se compromete? No, yo no me puedo comprometer a nada. Entonces, ¿para qué hace reunión? Si no podemos llevar soluciones y si no podemos escuchar a la comunidad para hacer un plan estratégico para combatir la delincuencia y darle un parte de tranquilidad a la comunidad, ¿para qué organizamos reuniones? Reuniones sencillamente por generar un protagonismo de que yo soy acá el play, super play acá. No, presidente, esa vaina no puede seguir pasando. ¿Cuánta policía estuvo ayer en esa reunión y cuántas víctimas hubo anoche en Barrios Unidos mientras sucedía esa reunión? Eso tenemos que regularlo. Yo ya estoy organizando mi proyecto de acuerdo para regular los consejos locales de seguridad y barriales de seguridad en aras de que eso no se politice ni se haga demagogia con esa vaina, presidente, porque eso es lo peor. Uno vivir políticamente de las necesidades del pueblo. Yo creo que cuando he pavimentado una vía no he puesto una pancarta en ningún lado. Cuando he colaborado a alguien en alguna cosa, jamás lo hago público. Aquí mis expresiones acá se hacen públicas porque las transmisiones son públicas. La emisión de estas transmisiones están a través de una red. De resto, yo seguiría tranquilo, presidente. Pues miren, de hecho, en J. Vargas, gracias a ustedes que nos acompañaron porque este es un trabajo de la JAL, en la exigencia a que intervinieran la calle 67B con 64 en la última reunión de la Comisión de Obras, pues ya tenemos el pavimento. La constructora de Transmilenio se tomó
la tarea de ir a pavimentar ese hueco que estaba generando accidentalidad en el barrio J. Vargas. Por ahí hubo objeciones que porque un particular venía a hacerlo. No, porque malo si se hace, malo si no se hace. Pero bueno, lo importante es que gracias a esa sesión de la Comisión de Obras lo logramos. En ese mismo sentido, presidente, los consejos locales de seguridad deben estar dirigidos por la primera autoridad de la localidad. Y obviamente con nuestra delegación, tanto de la Comisión de Seguridad como de la Comisión de Derechos Humanos, porque aquí lo que resulta alarmante, presidente, son esos informes en donde se multiplicó la violencia intrafamiliar y la violencia de género, en donde se multiplicaron los actos delincuenciales en todos sus órdenes y nada pase. Entonces, ya dejándolo de mirar como una estadística, es un llamado de atención a esta corporación a que tome las riendas de la seguridad en la localidad. Aquí no podemos delegarle a ningún contratista que no se sabe si va a estar 6 meses, 1 año, 2 años, o si se quiere sentar de por siempre ahí en esa silla, y sencillamente mostrar acciones el último día para ver si logro conservar por otros 4 años mi contrato. No, presidente, aquí el que venga a hacer la cosa de seguridad, que lo haga con compromiso, sin mirar si lo están aplaudiendo o no, ni siquiera para mostrar, uy, mire, en un mes sí le hice 80 reuniones, alcaldesa. No, eso no tiene ningún sentido, presidente, si no llevamos acciones concretas y compromisos concretos de garantizar los derechos de los ciudadanos que pagan impuestos y que pagan nuestros honorarios gracias a su permanencia y pertinencia en la localidad. Y en ese sentido, el llamado de atención a que se suspendan este tipo de reuniones, presidente, que lo que hacen es deteriorar aún más y decepcionar a los ciudadanos. Gracias, presidente. Con mucho gusto, Dil. Agotado el punto de proposiciones y varios, damos por terminada la sesión de hoy y los invitamos mañana a 9:30 de la mañana.